Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Bueno, pues bienvenidos a Jaque Mate. Hoy para seguir la temática del 8 de marzo, aunque el día fue ayer, pero bueno, todos los días en el fondo son 8 de marzo, todos los días tienen que ser 8 de marzo. Hoy desde lo que es la sección de Antonio, que es una sección, un remedo de cosas que no sabemos muy bien explicar, desde la ciencia, por ejemplo, desde la historia, vamos a intentar acercarnos a esta celebración del 8 de marzo. Parezco un profesor de historia, esto no es normal. Ahora, en Jaque Mate, el pozo de Eratóstenes. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Tengo curiosidad por tu sección hoy, porque no me has explicado de qué va. Esto es muy poco profesional decirlo, pero es verdad. Bueno, pero si tú me mandaste el tema, ¿cómo quieres que te diga algo tú ya me dijiste a mí? Será al revés, ¿no? Ya, es verdad. Por eso lo digo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Dentro de ese tema que te di, ¿cómo has decidido enfocarlo? ¿Con qué has decidido sorprendernos? Pues dime tú de qué tenía que hablar, Vamos a hablar que a de... veces se me olvida. Hombre, pues si fue el 8M ayer, pues vamos a hablar de... Japón. No, vamos a hablar de mujeres en la ciencia. Pues efectivamente, hoy vengo a hablarte de mujeres en la ciencia y en concreto una ciencia muy exacta. La del hormiguero. Bueno, hijo, ya empezamos. No, hombre, te vengo a hablar de la noble ciencia del abordaje y la rapiña, Ostras. porque hoy vamos a hablar de piratas. Otra vez que te gusta el tema de los piratas, ¿eh? Que tú eres como un pirata del Caribe. Bueno, sí, en su día ya hablamos sobre piratas y dejamos ahí como algunos nombrecitos, algunas cosas para dejar otro momento. Y bueno, te ha tocado hoy comerte otra vez. Yeah. Así que bueno, vamos a contar algunos de esos nombres, que bueno, todos estos Venga. se basan en fuentes históricas, pero de la época, pero obviamente hay un cierto margen aquí de las leyendas, de la incertidumbre, y bueno, aquí hay algunas historias que te las puedes creer si quieres, o si no, pues no, ¿no? Un poquito así. Así que nada, pues vamos a hablar de mujeres piratas. Venga, vamos allá. Que la verdad, bueno, yo no sé si tú conoces algo sobre esta historia, No tiene pero pinta, la verdad. es que eran poco comunes, pero realmente, o sea, era raro una mujer en los barcos, pero Ujú. existían. Ah, De sí. hecho, bueno, era bastante raro, más que nada se consideraba que daba mala suerte a los barcos. El tener mujeres. De hecho, claro, el embarcar mujeres en un barco pirata se decía, bueno, un barco en general, que daba mala suerte. De hecho, incluso el mismo Barbanera, el gran pirata, Ujú. pues prohibió tajantemente que cualquier mujer se subiera a su barco. Tal vez esto, pues, probablemente lo más seguro es que esto Ujú. viniera pues de que las mujeres de los barcos pudieran distraer a los marineros o incluso provocar peleas entre ellos, ¿no? No es algo muy raro de pensar. Tampoco, hombre, Uf, obviamente uf. la vida en un barco es muy solitaria y en ciertos momentos pues saca lo peor de cada uno. Ya, como lo gran hermano. Exactamente, de hecho, bueno, en los barcos la precisión, hombre, es como gran hermano, pero el edredoning no sé yo si es más frecuente o no. Hombre, el amor gay entre los piratas es maravilloso. Eso hay que Hombre, estudiarlo también. en alta mar no se hace feo a nada. Pues como te estaba diciendo, la vida en un barco es bastante complicada y es muy importante, sobre todo fundamental, tanto la precisión como la sincronía. Yo no sé si has visto la película Master and Commander de Russell Crowe. Templen sus nervios. La disciplina es tan importante como el valor. La Acheron es un hueso duro de roer. Tienen el doble de cañones y el doble de hombres. Y venderán cara su vida. Fíjate, es que me has dicho lo de la precisión y la sincronía y me quedo pensando en el tema del sexo. Entonces me ha hecho mucha gracia, ¿verdad? No he visto lo ¿En de... qué? En lo del sexo, me quedo pensando con la precisión y Ah, la sincronía me ha hecho gracia. bueno, hombre. No he visto esa película de Russell Crowe. Es que ya te he dicho que yo el tema de los piratas Bueno, no lo manejo. Yo no soy pero un experto, un no, entendido.
No es una película de piratas, de hecho, sino de barcos. Tampoco soy un De entendido. un Soy barco entendido en inglés. pocas cosas. Bueno, una película bastante conocida de hace unos cuantos añitos, bastante buena, y que esto también sirve para imaginarse. Es una película muy interesante porque muestra esa crudeza de lo que es manejar el barco, y de hecho se ve pues todos los peligros y todas las consecuencias, ¿no?, de estos problemas de alguien que se duerme en un momento equivocado, alguien que se lía con unas cuerdas. En aquella época básicamente podía significar quedarte cojo o manco, o incluso morir. Así que bueno, pero como te decía antes, las mujeres en el mar no era algo tan raro. De hecho, en la Marina Británica se veía a veces en algunos barcos mujeres que acompañaban a sus maridos. Bueno, eran casos de pareja pues bastante pobres donde la mujer no tenía donde caerse muerta básicamente, y para estar esas temporadas largas que estaba el hombre en el barco, para estar sola, abandonada, pues acababa mm, dentro del buque que fuera, compartiendo hamaca y comida con su marido. Y bueno, a veces servían de criada al capitán o se atendían a los heridos durante las batallas. Más o menos iban haciendo cosas así, ese tipo de actividades. Incluso hay alguna historia que no era, parece ser tan raro incluso, el que tuvieran hijos en el barco. Ah, Que esto ya sí que tiene que ser un parto en un barco, tiene que ser un maravilloso. De hecho, hay incluso alguna fuente que habla de que se disparaban a veces los cañones para acelerar, disparar un cañón para acelerar el parto. No sé si por las vibraciones o por el golpe fuerte, pero es Sí. posible que incluso acabara ocurriendo en algún caso. O quizás son leyendas y fuera solamente para celebrar el nacimiento. Hombre, a mí me hace más ilusión lo del parto, la verdad. A mí esa teoría sí me hace más ilusión. Hombre, pero lo cierto es que aunque estaban estos casos de esposas, la mayoría de mujeres que acababan en los barcos no eran como tales, sino fingiendo ser hombres. Ah, sí. Algo que se repitió mucho en la historia, de mujeres que conseguían colarse en estos espacios a través de fingir ser hombres. Ah, mira, qué gracioso. Bueno, gracioso. Hay muchas historias en ese sentido, ¿eh? Muchos de esos que se fueron a América a colonizar o cosas así que luego... Pero bueno, yo aquí te vengo a hablar aquí de dos personas que Ve. se llaman Mary Read y Anne Bonny, Ah, pues muy bien. dos chicas nacidas a finales del siglo XVII y que de hecho acabaron compartiendo barco, acabaron las dos juntas en un barco pirata y son pues muy probablemente las dos piratas más famosas de la historia. Tenemos a Anne Bonny, que era una chica irlandesa, que se dice que fue la hija legítima de un abogado que se llamaba William Cormac, y de su criada, llamada Mary Brennan. Lo cierto es que, bueno, fue obviamente eso, una hija legítima bastarda con la criada, que en principio fue en secreto, y se empezó a vestir como un chico para poder vivir en casa de su padre, que al final decidió semi-adoptarla. Se hacía pasar por un pariente lejano, pues básicamente que se había quedado a vivir con su Pero padre. porque el padre no aceptaba chicas. Bueno, o sea, obviamente se presentaba como un pariente lejano que lo habían dejado para que él la criara. Pero claro, eso en el caso de una chica, también por las costumbres de la época y por tal, era una cosa como bastante más extraña, bastante, digamos, más escandalosa, mientras que un chico pues era una cosa más normal y quiero decir, el hecho de que fuera un chico levantaba muchas menos sorpresas, muchas menos sospechas, perdón, en aquel momento, y supongo que básicamente facilitaba todo. Y eso se hace pasar por un pariente que le habían dejado a su cargo. Pero claro, obviamente va a ir un momento en el que antes o después acaba descubriendo el pastel. En ese momento, pues la mujer de William lo deja y él con la criada Mary y la joven Anne, pues deciden emigrar desde Irlanda a Estados Unidos, a Carolina del Sur. En concreto a lo que luego se convertiría en Charlottesville. Sí. Y bueno, allí intentan hacer su vida desde cero. Lo cierto es que Anne tuvo siempre un muy mal genio desde joven, bastante siempre metiéndose en peleas. De hecho, incluso llegó a apuñalar a una criada con una navaja.
y a un pretendiente un pretendiente que iba detrás de ella, le metió una paliza que casi lo mata cuando intentó violarla. Uf. No se andaba con chiquitas Hombre, a ver, la claro, buena de Anne. si te están intentando violar, evidentemente no le va a dar la gracia decirle buenas tardes, muchas gracias. Es verdad que es lógico Bueno, que... en aquella época esas cosas eran casi que normales. No, ya, desgraciadamente. Y bueno, poco después de llegar a Estados Unidos, muere su madre. Ujú. Y claro, ella tan rebelde que era, además también tenía ciertos rumores de idas y venidas por tabernas, sobre todo además emborrachándose y acostándose con marineros. Y llega un momento en el que su padre ya se estaba pensando en desheredarla, decisión la cual pues toma finalmente cuando se casó con un marinero pobre que se llamaba James Bonny. De ahí que cogió el apellido después, para convertirse en Anne Bonny. Total, que ese matrimonio, ya encima de marinero, pobre, la mala vida que llevaba su hija, peleándose, incluso como te decía eso, ¿no? Puñalando a una criada, pues al final decidió desheredarla y echarla de casa. Total, que los dos cogieron y se fueron a Bahamas, a la isla de Nueva Providencia, lo que después también se conoció como Nassau. Qué chulo. Que si estuviste atento en el Ya anterior empezamos. programa, Sí, y todo alguno bien. de los que estuvo escuchando, esta fue la que se convirtió en la isla pirata la principal, Nassau, la gran isla pirata, donde estaban todos, donde se forjó toda la historia, donde tenían su base de operaciones. Es verdad. Y es que James Bonny se convirtió en una especie como de chivato de piratas. En aquella época ya Nassau había pasado un poco a mejor vida, estaba ya el gobernador Wood Rogers y digamos que empezaban ya a perseguirse a los piratas. Él se convirtió en un chivato que básicamente delataba a los piratas así que estaban cometiendo un crimen para ser ajusticiados o para ser detenidos por lo menos. Y mientras él se dedicaba a este noble arte de delatar piratas, Sí. ella se pasaba el día en las tabernas del lugar, emborrachándose y acostándose con piratas. De hecho, incluso se cuenta que el marido una vez la descubrió en la hamaca allí con otro hombre, pero se ve que no llegó a mucho más que eso. Total, que en una de estas conoció a John Rackham, más conocido como Calico Jack, Ujú. Calico Jack Rackham, el esto de Calico por sus vestimentas, que llevaba como estas ropas tan pomposas y tal. El cual en esa época era prácticamente ya un pirata retirado, había aceptado el perdón para vivir mejor vida. Sí. Total, se empiezan a enamorar, empiezan a engancharse uno a otro y deciden escaparse. Al final, pues, Jack Rackham vuelve a su vida anterior y con Anne Bonny roban un pequeño barquito y se van a vivir aventuras a robar, a saquear como buenos piratas. Y lo cierto es que tenemos un caso en el que Anne, pues, vivió en el barco. Primero es cierto, al principio como un hombre, colando así sin tripulación, pero al final, poco después, ya se convirtió en una mujer, digamos, dentro del barco, se vestía como mujer y era más o menos aceptada. De hecho, tanto como amante de Jack Rackham como marinera en el barco como una más. Salvo en los abordajes, que en los abordajes y las peleas, pues sí es verdad que seguía vistiendo como un hombre. Ahí sí vestía como el resto, con sus ropas holgadas y con un sombrero bandana, así para taparse el pelo. Y de hecho dice la leyenda, que ya pues aquí estamos un poquito en ese terreno de la leyenda que te decía, empezó como pirata en su, digamos, primera acción, fue un Sí. robo a un mercante francés y básicamente hizo una estratagema bastante curiosa. Supuestamente A ver. cogió los, las extremidades de un maniquí y con ellas hizo un muñeco así con ropas y tal y los porreó con sangre falsa y Pero... justo cuando... Madre mía. Sí, exactamente. Y cuando iba pasando el mercante francés, pues ella iba blandiendo un hacha, asesinando entre comillas a ese maniquí con la sangre y las extremidades. Total, que los mercantes franceses, el mercante francés, los tripulantes, se cagaron de miedo, por decirlo de una forma fina, y se rindieron sin pelear. Que era una de las cosas, quizás de las disonancias entre la ficción y la realidad con los piratas, es que la mayoría de las veces no llegaban a pelear. Simplemente el barco que fuera se rendía
y ya está. Total, casi poco a poco se fue haciendo un nombre como pirata despiadada. Y en una de estas incursiones, y sin que quede del todo claro cómo fue, pues se encontró con Mary Read, la otra protagonista de esta historia, quien se enroló con ella en el barco y de hecho, bueno, tuvieron como mínimo una buena amistad, pues si no seguramente algo más, un cierto romance. Oh, qué bonito. ¿Por qué todo el Mary mundo se Read, empareja? hombre, pues te voy a decir que Mary Read fue precisamente otra hija legítima, que como vemos es un ¡Ostras! denominado común en estas historias, de padre desconocido, su madre la crió como un hijo. Y tú te preguntarás por qué fue en este caso. Efectivamente. Bueno, pues poco antes, su madre estaba casada ¿Sí? y había enviudado, pues más o menos cuando estaba a punto de tener, un poco después de tener a un hijo varón. ¿Qué pasa? Su suegra, la familia del marido, sobre todo su suegra, se apiadaron de ella y decidieron pasarle una pensión para poder criar al menos hasta que ese hijo fuera un adulto y pudiera mantenerla a ella. ¿Cuál fue el problema? Poco después de esto, el chico murió. Oh. Entonces, la madre, rápida y veloz, tuvo otro hijo, volvió a quedar embarazada y tuvo a Mary. Pues a la cual básicamente la vestía de chico y la trataba un poco de chico para que fingiera ser el hijo que había muerto. De cara a recibir, Pero, ¿cómo es la picaresca, eh? Qué maravilla. ¿Cómo es la picaresca? pues efectivamente. Obviamente, igual que en el otro caso, llegó un momento en el que se descubrió el pastel, descubrieron que era una hija y que no era, que el chico había muerto y que eso era una chica, que era Mary, y se quedaron sin paga. Oh. Pero lo No. cierto es que siguió vistiéndose como un chico un tiempo, y es que su madre la alquilaba como sirviente, hasta que llegó a los 13 años, era a la que entró en la armada, primero en un galeón, pues básicamente cargando pólvora y balas de un lado a otro, desde el almacén, desde la bodega del barco, hacia la zona de cañones. Estuvo un tiempo allí hasta que siguiendo en la marina, se fue al ejército de Flandes. Y fue Sí. aquí cuando se enamoró de un compañero de camarote, hasta el punto de revelarle su secreto así en la intimidad entre los dos. Aquí la cosa se puso un poco regular, porque digamos que el chico la quiso obligar a convertirse en su amante, Sí. a lo que ella se negó. Básicamente el tipo pues decidió que tenía muchas ganas de rejuntarse con ella en aquel momento, pero ella se negó porque decía que era una chica de bien. Y todo acabó así un poco regular porque tuvo que dejar en la armada y se casó con el chico, ya que este le contó a todo el mundo que su verdadera naturaleza, que era una chica, que era una mujer. Y se fueron a vivir juntos durante un tiempo Oh. hasta que poco después, durante más o menos en el 1700, en el cambio de siglo, pues el chaval murió dejándola viuda siendo todavía un adolescente. Qué bonito. Sí, bueno, en vida siendo adolescente es una maravilla, sobre todo en aquella época. No, ya, ya, ya. Era broma. Así que bueno, sí, volvió a su vida anterior y se enroló en otro barco, camino del Caribe, en un barco holandés. Cuando llegando allí por el mar Caribe, fue asaltada por piratas, presumiblemente por nuestros protagonistas Jack Raham y Anne Bonny, y ahí fue cuando sus vidas se unieron. Pensando que Sí. era un hombre, la invitaron a unirse a su tripulación, y es que era una persona bastante disparada. En tantos años en el ejército, pues habían forjado su carácter. Hicieron además que, por cierto, hay varios momentos en los que se cuenta en la historia, varias fuentes, que tenía un buen repertorio tanto de insultos como de tacos. Era bastante amplio, era muy así era bastante mal hablada. Seguramente como una forma también de imponerse ante los demás. Y Sí, es puede cierto ser. que, claro, tanto la voz no demasiado grave como su ausencia de barba no era algo que fuera demasiado problemático, porque es cierto que había muchos piratas que eran jóvenes veinteañeros, como era de hecho ella en aquel momento, y quizá pues no era tan raro que hubiera un imberbe por allí. Total, que Anne Bonny, ya haciendo de mujer, intentó seducirla, pues lo cual antes
con peligro que acabara su mal, decidió descubrirse y enseñarle, decirle básicamente, bueno, abrirse la blusa y decir, lo siento, Tachán. pero soy una chica. Total, que ahí pues hubo un momento de hermanamiento y las dos se hicieron amigas. Ella prometió obviamente pues ayudarla y mantener su secreto. Y empezaron a hacerse, como decía, ciertas amiguitas, tanto en el sentido literal como en el sentido histórico de mujeres que son amigas, muy así entrecomillado. Y en esos rumores de romance o amistad se ve que Calico Jack estaba bastante celoso. Había ahí como cierto lío entre ellos, porque recordemos que era el amante de Anne Bonny. Y de hecho llegó un momento en el que un día se plantó en el camarote de Mary, dispuesto a cargársela. Sí. Claro, ¿qué pasó? Pues otra vez lo mismo, se tuvo que abrir la blusa y decir, esto es lo que pasa. El hombre se vio obligado a hacerlo, el hombre pues se vio el percal, supongo que entendió de cierta manera, se supone que entendió de cierta manera que no era una amenaza en el sentido romántico, o digamos que entendió un poco el por qué estaban tan juntas, y prometió también mantener el secreto. Pero seguramente, viendo la fuente, seguramente llegó un momento en el que fue Vox Populi que fuera mujer, porque de hecho incluso acabó liándose con otro tripulante, lo cual, por cierto, a Jack Graham, a nivel de sus celos con Bonnie, pues se ve que también que le dejó más tranquilo diciendo, bueno, si se junta con otro, me quita un peso de encima. Sí. Y bueno, los asaltos, como decía, igual que con Anne Bonny, se comporta igual que ella, también con su ropa ancha y con una bandana tapando el pelo. Y van las damas pues con su machete en una mano y la pistola en el otro, al puro estilo pirata. Se las describe además a las dos, por cierto, como las más valientes en el barco, disparando y peleando con cualquiera. Además, de hecho, se decía poco menos que eran capaces de cualquier cosa. Y es que eran muy hábiles. Y de hecho, incluso llegaron a dirigir algún que otro abordaje, con gran resultado. Y además de todo, bueno, peleaban siempre las dos juntas, espalda con espalda. Y ambas, lo decía antes de Mary, pero ambas eran bastante duchas en el trash talking. ¿Qué es eso? Básicamente un término inglés que significa, actual. mm, Literalmente significa hablar basura, pero básicamente lo que te decía antes de ser mal habladas. Ah. Digamos que lo llevaban a un término del arte y eran capaces de soltar auténticas barbaridades durante los abordajes en la pelea. Lo cual, por cierto, siempre es una buena arma No, de sí, 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 intimidación sí. al enemigo. Y así vivieron felices abordando y saqueando hasta un fatídico 22 de octubre de 1720. Cuando estaban siendo perseguidas por un cazador de piratas, del gobernador Wood Rogers, que como mencionábamos antes, estaba ya intentando limpiar Bahamas de piratas. Aquí aparecen dos teorías de qué pudo ocurrir. Hay una que básicamente pues estaban huyendo del barco, pero hubo un momento en el que se vieron rodeados o que vieron que no eran capaces de escapar en última instancia, alguna cosa pasó, o que se acabaron las provisiones, Sí. que se dieron cuenta de que era el fin, de que les iban a coger, iba a ser tal. Con lo cual decidieron, pues aquí que nos pille tonto el último, y ya que estamos, ya que estoy en el convento, pues tal, Ahí. o sea, para lo que me queda en el convento, pues tal, y decidieron pues pegarse la borrachera padre. Hombre, como debe ser, yo lo haría también. Total, que para cuando llegaron el barco, pues estaban con una resaca del copón y se acabaron rindiendo. La otra historia es que estaban emborrachándose de así de normal cuando Anne y Mary se dan cuenta de que los empieza a perseguir un barco, de que se empieza a divisar. Total, que se empieza a acercar, intentan levantar a los compañeros que estaban todos pues borrachos ahí medio tal. Al final consiguen pegar un par de disparos Jack Graham, que hace poco a otro barco, y él, en respuesta al otro barco pues les dispara y les deja incapacitados. Con lo cual pues también acaban rindiéndose.
Lo que pasa es que esa rendición fue limitada. Y es que es cierto que en el momento de la verdad, cuando estaban rindiéndose, solo Mary Read y Anne Bonny plantaron pelea. De hecho, se negaron a rendirse como sus compañeros y se quedaron peleándose en la cubierta del barco, mientras los demás esperaban en la bodega. Y de hecho plantaron muy buenas. Según cuenta la historia, pues se ve que aguantaron un rato y que estaban allí peleando, disparando y pegando sablazos a todo el que se acercaba, sin que pudieran tomar el barco en un primer momento. Incluso cuenta la leyenda que Mary se giró hacia la bodega, hacia donde estaban sus compañeros del resto del barco pirata, y le gritó algo así como: si hay algún hombre entre vosotros, que salga y pelee como el hombre que se supone que es. Aquí incluso quizás pueda venir una cierta pullita de género. Sí, es verdad. Sí, Por sí. aquello de que quizás hubiera ciertas pullitas contra ellas por ser mujeres. Pero bueno, total, obviamente, pues no eran ellas dos no fueron capaces de acabar con todo el barco. Fue una película. Y al final fueron capturadas junto al resto. Todos fueron llevados a juicio y fueron básicamente declarados a morir a la horca. De hecho, Rackham, su último deseo fue, su última voluntad fue ver a Anne una última vez. Que le dijo algo así. Aquí otra vez vino una frase histórica, esta vez Anne, que le dijo algo así como: si hubieras peleado como un hombre, no te habrían colgado como a un perro. O no te habrían de colgar como a un perro. La verdad es que ambas se libraron de la horca y la consiguieron eludir al decir que estaban embarazadas. Y es que en aquella época, digamos, existía una especie de ley que básicamente decía que a una persona no se la podía ejecutar si estaba, a una mujer no se la podía ejecutar si estaba embarazada, ya que eso implicaba matar al hijo que llevaba dentro, que era inocente, que por tanto era pecado. Así que la norma en la época era esperar a que pariera y una vez paría, ejecutarla. Aunque de nuevo ninguna fue ejecutada. Mary Read murió poco después de unas fuertes fiebres que tuvo. Seguramente aún estaba embarazada, de hecho. Fue, digamos, en ese tramo entre el embarazo y tal, en esa espera. Y de Anne Bonny no se vuelve a saber nada más, en ningún sitio. Ningún registro, ni ninguna leyenda. Sí. No se sabe ni siquiera si realmente estaba embarazada, ni qué fue de ella, cuándo murió. Y lo cierto es que aquí hay quien dice que a lo mejor llegó a huir en un momento, o fue su padre que se reconcilió con ella y la rescató usando su influencia. Porque recordemos que una vez fueron juzgadas, aquí ya empezaron a aparecer los registros, en los periódicos de la época, apareció su nombre real, digamos que aquí ya empezaron. Entonces quién sabe si quizás su padre pues se apiadó de ella y se reconciliaron y usó su influencia para salvarla, o directamente ya pues se las vio para huir. Mientras eso, embarazado, no se sabe qué pasó con eso. Y como veo que te veo mirando el reloj, Efectivamente. te traía otra protagonista más, pero creo que se va a quedar para otro día. Queda en el tintero para otro próximo programa. Es que Antonio nos cuenta una historia que me parece maravillosa y estaríamos 3 horas escuchándote, pero Así es. es que es que no me puedo enamorar de tu voz, entonces tenemos que cortar aquí. Menudo mentiroso, lo que me dices que lo haga cortito. Estas cosas no se agregan, Antonio. Desde luego. Bueno, así ya para terminar, Venga, igual que antes te hablaba de Command and Commander, Sí. te voy a recomendar una serie ya para terminar. Bueno, a ti y a todo el mundo. Tengo poco tiempo Así- ahora, así que va a estar A complicado. ti no, porque sé que no eres de eso, pero a quien nos está escuchando. Yo la verdad es que lo estaba pensando, yo creo que puede ser quizás mi serie favorita de todas, porque seguramente quitando una serie concreta tipo Los Simpsons y tal, bueno, incluso con eso, ¿no? Es la única serie que me he visto entera y repetida. Y seguramente me la acabaré viendo antes o después otra vez, por culpa de estas secciones. Y es Black Sails, una serie de piratas de bastante, digamos, realista, intenta tomarse el lado realista del canal Stars, el mismo que hizo aquella serie también famosa de Espartaco. Y bueno, esta toma historia es, digamos, una especie de precuela de La Isla del Tesoro, de la novela famosa de piratas.
y digamos una especie como eso de precuela que cuenta la historia de antes, de Long John Silver y el Capitán Flint. Lo que pasa es que están en mitad de esta época, de la edad de la piratería, del fin de los piratas, y algunos de esos protagonistas pues son efectivamente Jack Raham, Anne Bonny, Charles Vane, Barba Negra, y la mayoría de estos dos grandes piratas que hemos hablado, como también Woodes Rogers. Y desde luego, para el que le guste la historia que se ha quedado con el gusanillo, es una historia, está bastante bien, es más o menos fidedigna en la mayoría de cosas, y sobre todo muestra lo que podía ser más o menos el día a día de los piratas, ¿no? Más allá de las historias, ni estaban todo el día borrachos, tenían ciertas leyes, no eran son desmanes, y bueno, como ya contamos otra vez, tenían sus normas y sus cosas, que la verdad es que es un mundillo bastante interesante. Muy bien. Antonio, me ha encantado. El tema de los piratas. Me alegro. ¿Qué te gusta a ti el tema de las piratas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Hombre, Me encanta, hombre. Lo disfruta. nacido muy tarde para ser un pirata en el Caribe, nacido muy pronto para ser un pirata del espacio. Hombre, tú tienes un complejo de pirata que no puedes con él, la verdad. Todo Bueno. dicho sea esto. Que era una broma, hombre. Aquí ya me estás acusando de cosas. Bueno. Nada, para que veáis. Hemos intentado hablar del 8M desde la perspectiva de la sección de Antonio y hablando de un tema que nos habla mucho, que es el de las mujeres piratas. Así que te felicito. Espero que le haya Mujeres gustado de a la los historia. oyentes. Mujeres de la historia. Y espero que le haya gustado a nuestros oyentes. Antonio, la semana que viene más. Y mejor, incluso. Como dice Wyoming. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana con la sección de cultura. Adiós. Now you're ready to sail for the Horn. Play, roll and go. Our boots and our clothes, boys, are all in the Horn. To be rollicking, randy, dandy, oh. Heave a pole, heave away. Play, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all scored. To be rollicking, randy, dandy, oh.